Pablo a los colosenses y nos dice lo siguiente: hermanos, gracias damos a Dios Padre, que nos ha hecho dignos de participar en la herencia de los santos, en la luz que nos ha arrebatado del poder de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su Hijo muy amado, en quien por su sangre tenemos la redención, la remisión de los pecados. Él es la imagen del Dios invisible, primogénito de toda la creación, porque en Él han sido creadas todas las cosas, en los cielos y sobre la tierra, el mundo visible y el invisible, tronos, señoríos, principados, dominaciones. Todo ha sido creado por Él y para Él. Es anterior a todo y subsiste en Él. Él es también la cabeza del cuerpo de la Iglesia, como quien es el principio, primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga Él la primicia, pues plugo al Padre poner en Él la plenitud y reconciliar por Él, que ha restablecido la paz en la sangre de su cruz, todo lo que existe sobre la tierra y en los cielos, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hasta aquí la epístola. Pónganse de pie, por favor, para escuchar el Santo Evangelio. Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Pilato a Jesús: ¿eres tú el rey de los judíos? Respondió Jesús: ¿dices tú esto por tu propia cuenta o te lo han dicho otros de mí? Replicó Pilatos: ¿qué? ¿Acaso soy yo judío? Los de tu nación y los pontífices te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondió Jesús: mi reino no es de este mundo. Si de este mundo fuese mi reino, mis gentes hubieran luchado para que no fuera yo entregado en manos de los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Le replicó Pilatos: ¿con que tú eres rey? Respondió Jesús: tú lo dices. Yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que pertenece a la verdad, escucha mi voz. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Tomen asiento, por favor. ¿Sabías que la fiesta de Cristo Rey es una fiesta que inició con los mexicanos? ¿Sabías que la primera vez que se proclamó a Cristo Rey como Rey del universo y como Rey y Señor de la patria fue la primera vez aquí en México? Es que esta fiesta tiene poco tiempo, precisamente inspirada por la devoción de los mexicanos. Fue allá el 13 de junio de 1914 cuando por primera vez todos los obispos de México consagraron a Cristo Rey toda nuestra población. Lo proclamaron como Rey de México por primera vez en el mundo. Ellos buscaron un lugar en donde edificar un monumento a Cristo Rey y pensaron en el centro geográfico del país. Allá, si tú pones una línea horizontal y una línea vertical, en el pleno centro geográfico del país, de México, se levanta
el primer monumento que se hizo en honor a Cristo Rey en el mundo. El primer monumento que se hizo a Cristo Rey, allá en el Cerro del Cubilete. Es que la familia Macías era dueño de todos esos cerros, y ellos, que eran sinaloenses, donaron a la diócesis precisamente de allá, de Guanajuato, en Silao, para que con el obispo Valverde encontraran el lugar adecuado para poder poner el primer monumento a Cristo Rey. Y eso sucedió en el año de 1920. ¡Qué devoción tan grande! Cuando empezó apenas con una imagen de 5 metros, con una base de otros 5 metros, y empezaron a llegar un montón de peregrinos de todas partes del país. Y esto, pues, molestó bastante al comunismo y a todo el gobierno anticristiano que estaba empezando a pulular en nuestro país. Así que primero con Álvaro Obregón y después con Plutarco Elías Calles empieza la persecución contra los católicos aquí en nuestro país. Pero es que la devoción de la gente y el fervor de los obispos de consagrar nuestro país año con año a Cristo Rey empezó a enfurecer más a los gobiernos anticristianos. Pero a la vez se escuchaba en el mundo toda la devoción que México tenía a Cristo Rey, con sus dos grandes amores, pues en los dos cerros importantes de los católicos se encuentran y se erigen los dos grandes amores de los mexicanos, la Virgen de Guadalupe y Cristo Rey. Pues empieza la persecución. Y así, como estaban enojados y como estaban tan conscientes los católicos de lo que iba a venir, ellos seguían firmes en su fe. Pero fue cuando mandaron dinamitar por primera vez el primer monumento de Cristo Rey. Allá, por órdenes de Álvaro Obregón y Plutarco Elías Calles, con una avioneta, aventaron la bomba y destruyeron ese primer monumento. Sus reliquias de esas sobras del monumento se hizo la capilla expiatoria que todavía está en la explanada. De esas reliquias, solo la cabeza y el corazón quedaron intactos y se conserva todavía esa imagen, la cabeza y el corazón del primer monumento. Así que, pues esto no amedró a los católicos, al contrario, los hizo enfervorizarse más, y así que bendijeron la primera piedra para hacer un segundo monumento, y lo iban a hacer más grande. Pero los gobiernos, enfurecidos por este acto de la bendición de la primera piedra para el segundo monumento, que lo hicieron por medio de un nuncio apostólico desde Roma, pues expulsaron al nuncio y empezaron la persecución. Y es donde se muestra esa batalla tan terrible que hubo de los cristeros. Ejemplos muchísimos se pueden contar de verdaderos valientes, jóvenes de la acción católica y de la adoración nocturna, que fueron los primeros que dieron la batalla y la lucha, organizando a todo el pueblo cristiano para la defensa de la religión. Un ejemplo que se lee en uno de los periódicos más antiguos de acá de Jalisco, y lo narra así: la persecución
de Plutarco Elías Calles con su ejército hacia los cristianos era tan fuerte y tan grande que cada vez era con mayor fervor la defensa de los católicos, pero cada vez más sanguinaria la destrucción de los sacerdotes, de las iglesias y de todos los católicos. Para poder calmar la rebelión, el ejército de Calles estaba tratando de destruir cualquier olor de cristianismo. Estaban ya prohibidos los cultos, cerradas las iglesias, destruidas las imágenes. Muchos sacerdotes y religiosas eran asesinados solamente por el pecado de lesa majestad de ser católicos. Así, en unas calles de Jalisco, iba caminando un joven y estos del ejército del judío Calles lo apresaron y le dijeron: «Tú eres de los revoltosos». «No, señor, yo no he estado entre la revuelta». «Pues para demostrar que no eres de los revoltosos, grita: muera Cristo Rey». «No, yo no soy de los revoltosos, pero soy católico, y yo lo único que puedo decir es: ¡viva Cristo Rey!». Entonces, por toda respuesta, lo agarraron de las manos a una soga y la otra punta la amarraron a un camión de los del ejército. Empezaron a caminar, pero como era natural, aquel muchacho se cansó de correr, no alcanzó la velocidad del camión y empezó a ser arrastrado por todas las calles del pueblo, hasta llegar a la puerta de su casa. Y entonces ahí lo pararon y le dijeron: «Si no eres de los revoltosos, grita: ¡viva Calles y muera Cristo Rey!». «No, señor, lo único que puedo gritar es: ¡viva Cristo Rey!, porque soy católico». Los vecinos, al darse cuenta de lo que estaba sucediendo, fueron hacia la casa de aquel muchacho a avisarle a su madre que su hijo estaba siendo torturado en las puertas de su casa. Salió la madre, angustiada y toda preocupada, y al ver a su hijo ensangrentado y lo que estaba pasando con los soldados que tenían las bayonetas preparadas, se dio cuenta inmediatamente de lo que estaba sucediendo. Y como buena madre de los macabeos, empieza y dice: «Hijo, aunque te den la muerte, no reniegues de tu fe. Grita fuerte: ¡viva Cristo Rey!». Y con ánimo se levantó con las últimas fuerzas que tenía aquel joven, viendo a su madre entre lágrimas, dijo: «¡Viva Cristo Rey!». Y en ese momento recibió las saetas de las ballestas y cayó rendido y muerto ante los pies de su madre. Mártires como esos tenemos muchísimos, y la sangre de esos mártires que fue derramado entre nuestras tierras, aquí en Jalisco, ha proclamado entre nosotros el grito de ¡viva Cristo Rey! Nosotros, que fuimos herederos de esa sangre cristera, que fuimos testigos de oídas por nuestros abuelos, somos nosotros los que debemos de defender los derechos de Dios y de la Iglesia. Jóvenes, niños que me escuchan, ustedes son el futuro de la Iglesia Católica, son la defensa primera que debe de existir ante cualquier ataque contra los derechos de Dios y de la Iglesia. Jóvenes, deben de instruirse y deben de amar cada día más
a Jesús sacramentado. Jóvenes, por esta sangre de los mártires cristeros fue cuando el Papa Pío XI, inspirado por esta devoción de los mexicanos, instituye en su bula Quas Primas la fiesta universal de la Iglesia a Cristo Rey, donde de aquí en adelante, por la devoción de los mexicanos, y en el año 1925, el Papa Pío XI proclama la fiesta a Cristo Rey en todo el mundo. ¿Sabemos lo que es esto? El modernismo se ha esforzado por ir quitando la devoción del Sagrado Corazón de Jesús y de Cristo Rey, queriendo meter otras imágenes que no han sido aprobadas por la Iglesia, como el Señor de la Misericordia, que no tiene nada de aprobado. Seamos fieles en tenerle devoción al Sagrado Corazón de Jesús y a Cristo Rey, que nosotros los mexicanos debemos de tenerlo como nuestro grande amor, al igual que el amor que le tenemos a nuestra morenita, la Virgen del Tepeyac, la Virgen de Guadalupe. Así concluimos estas 40 horas de exposición al Santísimo Sacramento, donde procuramos ganar nuestras indulgencias plenarias, visitándola en la soledad del sagrario, en donde tratamos de confesarnos, comulgar, hacer oración y reparación por tantas y tantas cosas y peticiones que cada uno de nosotros tenemos. Pidamos a Dios y a la Santísima Virgen María la intercesión para ser fieles devotos, firmes y constantes católicos, que hagamos algo en honor de Cristo Jesús, que nos empecemos a involucrar en las obras del apostolado jerárquico eclesiástico, que tratemos de ayudar a otro a conocer también a Cristo, que enseñemos en medio de nuestra amor y devoción a Cristo sacramentado, enseñemos este amor a otros, que otros también se enamoren de lo que nosotros estamos enamorados, que otros también conozcan lo que nosotros conocemos, que otros también hagan lo que queremos hacer, que es que Cristo reine en nuestro corazón, en nuestra familia y en nuestra patria. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.